munga, no, cu, no, Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes es su hermano H.C. Hernán Cova y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, Embajadores del Reino. Amén. Para mí es un placer estar una vez más aquí compartiendo con cada uno de ustedes y quiero saludarlo de una manera grande y especial. Abrazo para todos. Si es tu primera vez en el canal, no dejes de suscribirte, de darle like y compartir estas gran predicaciones con otras personas y activar la campanita de notificaciones. Amén, amado. Tengo un tema muy especial. ¿Cómo saber si soy lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo saber si estoy lleno del Espíritu Santo de Dios? Nuestra lectura está en el libro de Juan, el cuarto evangelio, Juan capítulo 16, versículo 5 en adelante. Amén. Vamos a leerlo, leemos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Amén. Muchas veces nosotros como creyentes no somos informados, la mayoría no somos informados de muchos acontecimientos bíblicos, como por ejemplo estar lleno del Espíritu Santo. La mayoría de las personas hoy en día creen que están llenos del Espíritu porque hablan en lengua extraña o hablan idioma, porque sienten arrepío, sienten escalofrío cuando están en la adoración, cuando alguien está predicando, etc. Pero ¿será eso estar lleno del Espíritu Santo? Hay otras personas que están dentro de las iglesias y le dan por salir corriendo, por treparse en las columnas, por revolcarse en el suelo, por pegar la cabeza en las paredes, y ellos creen que esto es llenura del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la Biblia de alguien que está lleno del Espíritu Santo? Ahora, Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río de Jordán, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino como paloma encima de Cristo. No es que era una paloma, sino que el escritor dice que venía como en forma de paloma, porque venía como volando encima de Cristo. Y lo primero que hizo Cristo cuando fue lleno del Espíritu Santo, nota, fue ser dirigido por el Espíritu al desierto. O sea, alguien que está lleno del Espíritu Santo es una persona que es dirigido por el Espíritu. Está lindo este tema. Alguien que está lleno del Espíritu Santo es una persona que es sensible al Espíritu. ¿Cómo es sensible? Que siente escalofrío, que habla en lengua. No. Alguien que está lleno del Espíritu Santo, él no predica lo que quiere. Él no habla lo que quiere. Él no va para donde él quiere. Él es dirigido por el Santo Espíritu de Dios. Nota aquí que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo de número 8, versículo 14. Escucha, porque todos los que son guiados, escúchame, esto es interesante. La mayoría de las personas creen que estar lleno del Espíritu Santo es revolcarse en el suelo. Ya vamos a explicar un poco eso. Hermano, ¿tú no crees en la manifestación del Espíritu Santo? Sí, yo creo.
No me juzgue antes de tiempo. Yo creo en el mover del Espíritu. Yo creo en la manifestación del Espíritu. Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos confundir una cosa con la otra, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, Cristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. ¿Por qué se complace? Porque es alguien que es guiado por Dios. Dios, a través de su Espíritu Santo, guía a Cristo hasta el desierto. Entonces, si el Espíritu Santo guió a Cristo hacia el desierto, es porque ya Cristo era sensible al Espíritu. Entonces vemos que alguien que es sensible y está lleno del Espíritu Santo es una persona que obedece al Espíritu. El Espíritu le dice a orar, y la persona instantáneamente va a orar. A leer la Biblia, la persona automáticamente deja todo lo que está haciendo y va a leer la Biblia. Si alguien está discutiendo con él y lo está insultando, lo está humillando, el Espíritu le dice: cállate, y la persona se calla. Es alguien que está lleno del Espíritu Santo. Yo he visto gente caer en el suelo, hablar en lengua, y cuando le dicen algo y lo ofenden, es una persona que va para el frente y pelea con cualquier persona. ¿Tú te acuerdas del apóstol Pedro? Pedro no era lleno del Espíritu Santo. A Cristo se lo estaban llevando y sacó la espada y rácata, le quitó la oreja a Malco, el soldado. ¿Estás entendiendo? Entonces, cuando Cristo es lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo va o es guiado por el Espíritu al desierto. O sea, el Espíritu lo toma y lo lleva al desierto y él se deja llevar. Porque ser guiado es alguien que se deja llevar por el Espíritu. No se deja llevar por la emoción. Es alguien que se deja llevar por el Espíritu. Y el apóstol Pablo, yo quiero que leas conmigo Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hay un llamado para que nosotros, los hijos de Dios, seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo yo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Cuando yo soy obediente al Espíritu. Yo no soy obediente a los hombres, porque en muchas ocasiones me gusta mucho hablar estas cosas. Porque a veces nosotros somos tan inteligentes, y para no hablar una palabra de maldición, nosotros somos tan inteligentes y tan sabios que a veces somos más obedientes a los hombres que al mismo Espíritu Santo. Sí, a veces somos más obedientes a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, evangelistas, maestros, que al propio Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está quedando así, mudo, porque ya nadie quiere obedecer al Espíritu. Ya nadie quiere ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, como nadie quiere ser guiado por el Espíritu de Dios, entonces no me venga a decir que tú estás lleno del Espíritu. Entonces, ahí yo puedo conocer si yo estoy lleno del Espíritu. Si tú estás lleno del Espíritu, es porque soy alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Y Cristo es muy enfático cuando está hablando con los discípulos y le dice que era necesario. ¿Por qué? Porque Cristo está hablando con ellos y le dice así: es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu no puede venir. Entonces, era necesario que los discípulos también fueran portadores de la presencia de Dios. Porque había mucho trabajo que hacer y ellos no podían hacer el trabajo que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo si el Espíritu de Dios no estaba en la vida de los discípulos. Entonces Cristo dice así: no te entristezcas, porque es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, el Consolador no viene. Entonces, en cuanto yo estoy con ustedes, yo tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí, en Cristo. Y en cuanto Cristo estaba con ellos, el Espíritu Santo no iba a salir de Cristo, se le iba a meter a los discípulos. Entonces, Cristo era necesario que fuese para que también los discípulos fuesen llenos del Espíritu Santo del Señor. Entonces, es necesario todas estas cosas. Si nosotros no entendemos esto, nosotros vamos a creer que cualquier baguza que haya en la iglesia es alguien que está lleno del Espíritu Santo, y no es así. Entonces, mira cómo dice Cristo: pero ahora voy el que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Porque el corazón de ellos estaba: Cristo, no te vayas. 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. ¿Qué estaba diciendo Cristo? El Consolador. Va a venir alguien que lo mismo que yo estoy haciendo, él también lo va a hacer. Va a venir alguien que no es una fuerza altiva, no es una corriente. No. Si yo personalmente estoy hablando con ustedes, el Consolador, que es igual que yo, va a venir
y Él va a convencer el mundo de pecado, de justicia y juicio. Ellos no iban a recibir un celular. Ellos no iban a recibir un bastón. Ellos iban a recibir a alguien que venía a consolarlo. Alguien que le iba a recordar todas las cosas y alguien que lo iba a ayudar y le iba a dar poder para predicar el evangelio. Nota, yo te quiero mostrar algo. En Lucas capítulo 1, versículo 7. Lucas capítulo 1, versículo 67. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 1, versículo 67. Dice así, escúchame, alguien que lleno del Espíritu Santo. Cristo lleno del Espíritu Santo fue guiado por el Espíritu hasta el desierto. Segundo, alguien que es lleno del Espíritu Santo, ven conmigo y observa aquí. Cristo fue lleno del Espíritu Santo y no lo vimos cayéndose en el suelo. No lo vimos hablando en lengua. No lo vimos brincando y palatalateando. Lo vimos siendo guiado por el Espíritu hasta el desierto. ¿Está entendiendo? Ahora Lucas capítulo 1, versículo 67. Y dice así. Y Zacarías su padre, escucha. Y Zacarías su padre, Zacarías el papá de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo. Y profetizó diciendo, bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. El Espíritu llena a Zacarías. ¿Y qué hace Zacarías? Profetiza en forma de lobor. Bendito sea, dice él, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Entonces alguien que es lleno del Espíritu Santo quiere glorificar a Dios con su boca. Es decir, fruto de labios que confiesen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fruto de labios que confiese que Dios es todopoderoso y está sentado en su trono. Alguien que es lleno del Espíritu Santo profetiza. Aquí dice profetiza. Y mira lo que está profetizando. Bendito el Dios de Israel, que se acordó de su pueblo, que redimió a su pueblo. Alguien que es lleno del Espíritu Santo, él glorifica, exalta el nombre del Todopoderoso. ¿Está entendiendo? Entonces, si leemos Lucas capítulo 1, versículo 47. Hola, aquí también, esto bien bonito aquí, amado. Vamos a leerlo del 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Alguien que está lleno del Espíritu Santo, alguien que está lleno del poder de Dios, lo que quiere es exaltar. Amado hermano, si nosotros vemos que en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino, las personas hablaban en lengua. Sí, vamos a leerlo, amado hermano. Hechos capítulo de número 2, vamos a leerlo, versículo 1. Cristo en el capítulo 16 de Juan está diciendo a los discípulos, conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no viene. Y cuando Él venga, Él va a convencer el mundo de pecado, justicia y juicio. Cuando Él venga, Él va a convencer el mundo. Pero también va a ser algo muy importante. Si el Espíritu estaba en Cristo y operó en milagros y maravillas, y Cristo lleno del Espíritu Santo fue dirigido por Él, entonces cuando el Espíritu Santo venga sobre los discípulos también van a hacer lo mismo que Cristo estaba haciendo. Por a ver, en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, Cristo le da la promesa a los discípulos, según está escrito en el libro de Joel. Cuando el Espíritu Santo venga, ustedes van a ser revestidos del poder de lo alto y me van a hacer testimonio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Nota, en el capítulo 2 vino el Espíritu Santo y se hizo un estruendo, y yo quiero leer contigo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Estaban cómo? Sentados. Estaban esperando el Espíritu Santo llegar.
Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Nota, escúchame esto que es muy importante. Fueron llenos del Espíritu Santo, llenos, y hablaban en otras lenguas que a ellos le daba la gana. No. Según el Espíritu Santo le daba que hablase. Ellos no se volvieron locos, amados hermanos. Ellos no perdieron la razón, amados hermanos, amigos, señoras y señores. Ellos hablaban en otra lengua, hablaban en otro idioma, según el Espíritu le daba que hablase. Ya no eran más ellos. Ya no eran quien gobernaba ellos. Ahora llegó el Espíritu Santo y quien manda es el Espíritu. Entonces tú vas a hablar japonés porque yo, el Espíritu, quiero que tú hables japonés. ¿Estás entendiendo? El Espíritu era que estaba dirigiendo a estas personas para que hablasen en otras lenguas. Vamos a seguir leyendo. El Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El Espíritu que estaba ahí, que conoce todas las cosas, les daba a los discípulos la lengua que ellos iban a hablar, el idioma que ellos tenían que hablar, para que la gente que están ahí en Jerusalén, que vivían lejos y estaban por causa de la fiesta de los Pentecostes, escuchasen que los discípulos estaban hablando sus propias lenguas. Entonces, los discípulos estaban hablando bla, 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 bla. No, amado, los discípulos estaban hablando conforme el Espíritu les daba que hablase. Habla africano, ellos hablaban africano. Habla partos y lemitas, ellos hablaban partos y lemitas. Habla romano o cretense, ellos hablaban romano o cretense. Ellos no estaban en la iglesia, ellos no estaban haciendo un culto y estaban todos hablando un idioma que nadie podía entender, amado. No, ellos estaban hablando un idioma que el Espíritu Santo les daba que hablase. ¿Para qué? Para evangelizar, para impactar a las personas que estaban ahí, que no eran o no vivían en Jerusalén. ¿Que vivían a dónde? En Roma. Que vivían en Egipto. Que vivían en... Vamos a seguir leyendo, amado. Esto está lindo y precioso. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, y maravillados diciendo, mira, no son estos todos que hablan, los que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos están haciendo la pregunta perplexo, maravillado. Dios mío, esa gente están hablando campomero. Esta gente están hablando venezolano, nosotros la entendemos. Entonces, lo que estaban hablando los discípulos, no lo estaban hablando porque ellos sintieron unos escalofríos. Que ellos sintieron que como el predicador zapateó, ellos hablaron rabatuca que. No, amado. El Espíritu le daba que hablase. Era el Espíritu. ¿Para qué? Con un propósito de evangelizar a esta gente. Nota, si yo no me voy, el Espíritu no viene. Y si el Espíritu no viene, ¿quién convence el mundo de pecado, de justicia y juicio? Entonces era necesario que el Espíritu de Dios viniese. ¿Para qué? Para convencer a las personas que el poder de Dios es veraz. Para convencer a las personas que Cristo es el Salvador del mundo. Para convencer a las personas que no hay otro camino que nosotros podemos escoger, sino el camino, Cristo, la verdad y la vida. Y hoy en día el evangelio lo han vuelto una guachafita. Y eso no es así, amado. El evangelio hoy está siendo muy blasfemado. El evangelio hoy está haciendo, la gente se está riendo porque está viendo mucha payasada hoy en día. Y no es así que funciona. No es así que funciona, amado. Cristo le dijo a los discípulos, le conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. Y si Él no viene a ustedes, el trabajo que yo le estoy encomendando, ustedes no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que le va a dar el poder a ustedes para que predique. El Espíritu Santo es que lo va a guiar a ustedes a toda verdad.
El Espíritu Santo es que lo va a hacer ustedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo es el que impactará a las personas cuando ustedes estén predicando. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios llegó en el día de Pentecostés, había personas, judíos, que moraban en otras ciudades, Parto, Lamita, en Egipto, Pontio, Romanos, Cretenses, y todos estaban ahí. Y cuando les oían hablar en su propia lengua, porque los discípulos no estaban hablando una lengua inventada, una lengua en la carne, los discípulos estaban hablando justamente lo que el Espíritu Santo de Dios les decía que hablase. Habla campomero, él hablaba campomero. Habla venezolano, hablaba venezolano. Habla brasilero, él hablaba brasilero. Ellos no estaban hablando por la emoción, ellos estaban siendo dirigidos por la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo es posible que hoy en día la mayoría de las personas están siendo guiados por la carne? Y la mayoría de las personas, mira el mover del Espíritu Santo. No, eso no es mover del Espíritu Santo nada. Esa emoción. Y nosotros necesitamos también la emoción para alabar a Dios. Pero ya basta de esto, cara. Ya basta de esto. Si todos nosotros somos venezolanos, si todos nosotros somos argentinos, ¿cómo es que yo voy a hablar en chino dentro de los argentinos? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Alguien puede explicarme? Entonces el Espíritu de Dios, cuando llega el día de Pentecostés y hace que las personas hablen en lengua, era por un propósito. ¿Está entendiendo? Y en estos días expliqué en un video que hice, yo expliqué que yo voy a llegar a Venezuela hablando portugués. Es una ridiculez, porque yo conozco la lengua de ellos. Yo vengo de allá, yo tengo que hablar la lengua de ellos. Entonces era un propósito de Dios ese día, a través del Espíritu Santo, de que los discípulos hablasen en otro idioma. Para terminar, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra propia lengua donde hemos nacido? Escucha la lengua que hablaban. No hablaban bla, 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 bla. No estaban hablando lengua de los ángeles, que no le entiende nadie aquí en la tierra, que también hay una loquera también. Miren lo que hablaban. Partos, medos, elamitas y lo que habitaban en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, en romano, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Ellos estaban entendiendo lo que los discípulos estaban hablando. ¿Por qué? El Espíritu Santo llegó. Y el Espíritu Santo llegó para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Justamente lo que Cristo le está diciendo en Juan capítulo 16, versículo 5 en adelante. Ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, esto se vuelve una guachafita. Porque cuando el Consolador venga, es Él que va a tomar la rienda, es Él que va a tomar el control. Y hoy en día el control, el Espíritu Santo no lo está tomando, lo están tomando los hombres. Los hombres no están llenos del Espíritu Santo, están llenos de egoísmo, están llenos de prepotencia, están llenos de orgullo, están llenos de falsedad, de mentira. Y es necesario que las personas se aperciban. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Si fue de provecho este video, entonces queremos saber de ti. Chao. No te olvides que Shalom es paz. Que Dios bendiga toda tu familia. Amén.